Hola muchachos, buenos días. Nos encontramos ya en la sesión número 10 de nuestro cuatrimestre con el tema número 8, en donde vamos a platicar un poquito acerca de un enfoque crítico en la educación, la pedagogía liberadora, como se le llama. Muy bien, vamos a dar inicio a esta sesión. El enfoque tradicional lo fuimos durante el tiempo catalogando como algo totalmente negativo. Sí, regularmente lo encontramos hoy en día todavía en nuestras escuelas, pero lo vemos como algo negativo, en donde el educador pues será totalmente activo y el educando pues pasivo, en donde nada más escucha y trata de memorizar completamente lo que el maestro le está diciendo, ¿no? Lo que el educador le está transmitiendo. Y por aquí les cargué una imagen en donde dice, ayúdame pero no me manipules. Y esta pues nos da una introducción a esta tendencia que vamos a platicar el día de hoy. Es decir, se empezó a ver la necesidad del alumno de que sí necesitaba un guía, pero no necesitaba que le dijeran cómo hacer cada cosa, sino de darle más libertad, como el nombre de la tendencia lo dice. Ahorita nos vamos a acercar un poquito más a eso. La escuela alternativa, en cambio, pues crea, como su nombre lo dice, alternativas para educar y para aprender, no siempre de la misma manera, y colaborando a desarrollar en los alumnos, pues un criterio personal. La escuela tradicional no nos dejaba pensar, nos decía cómo hacer las cosas y resolverlas. Y si eso se nos salía de control o sucedía algo más, pues el alumno no iba a estar preparado para resolver nada en la vida. De ahí pues surgen las teorías más nuevas o las tendencias más nuevas, que educar para vivir, educar con base en competencias y un sinfín. Bueno, no me voy a adelantar tanto, vamos apenas en la liberadora, que es la que vamos a ver hoy. Este modelo pues se ha ido introduciendo a las aulas desde entonces, ¿no? Desde hace tiempo, pero no todos los profesores sustituían a la pedagogía tradicional o sus métodos tradicionales. Y sigue pasando hoy en día. Obviamente ya no es tanto como en estos tiempos, pero pues sigue ocurriendo. Y esto pues se debe principalmente a que se han acomodado a ese tipo de métodos. Ya están acostumbrados, no le encuentran sentido a hacer un cambio y pues se niegan a ello a esas alturas en su formación profesional, que dicen yo siempre he trabajado así y me ha funcionado, porque esas son las cosas que nos encontramos, ¿no? Y bueno, esto lo relacionamos un poquito siempre a los maestros que ya tienen muchos años trabajando, a las personas que se han ido quedando en los mismos métodos, pero no siempre es así. A lo mejor relacionamos, ¿no? Ahí de hecho les puse un viejito ahí para que lo relacionáramos, pero no necesariamente es así, simplemente son creencias que se han ido arraigando pues durante los años. Esto pues nos da la necesidad de algo nuevo, algo que vaya cambiando. Por ese motivo, pues las aulas, se dice, se deben de llenar de docentes jóvenes y renovados, que están llenos de ideas nuevas, compartir nuevos métodos de enseñanza más dinámicos. No necesariamente la edad es la que tiene que ver, sino la mentalidad, ¿ok? Hay maestros con muchos años de experiencia que se adaptan y que renuevan y que lo intentan cada día, ¿ok? Y pues a pesar de todo, tenemos un currículum que seguir. Hay que seguir contenidos que ya están impuestos por nuestras autoridades educativas, pero esto no implica sustituir a pues nuestros valores nuevos, nuestra creatividad, la adquisición en la educación, incrementar la creatividad, fomentar en nuestros educandos un espíritu crítico y sobre todo, pues que el alumno sea autónomo, que es lo que se busca regularmente, pues con esto, la capacidad autocrítica, como aquí lo dice, ¿no? Bueno, de todo esto y de todo lo que hemos venido viendo desde el inicio del cuatrimestre, llega la pedagogía liberadora, en donde hay un principal pionero que ahorita lo vamos a ver. De hecho, en las competencias a desarrollar, ustedes tienen que desarrollarlo y entenderlo a él como principal pionero en esta tendencia, pero hay muchos otros. ¿Ok? Entonces, la pedagogía liberadora, ¿qué es? Pues fue un movimiento educativo
un proceso de renovación y forma al alumno como un sujeto o un ser pensante en un contexto pues donde la historia nos marcaba que el maestro pues mandaba, que el maestro tenía la razón absoluta, entonces surge en este contexto y debido a las necesidades y lo que hemos venido viendo. ¿Qué vimos en el parcial pasado? Pues las nuevas tecnologías incorporándose. Hoy en día ya hablamos de computadoras, pero en aquel tiempo pues cualquier cosa novedosa era considerada, ¿no? Como tal. Entonces, con base en eso surge en ese contexto. Y los precursores, pues primero que nada tenemos aquí a Eugenio María de Hostos, que fue un pedagogo, político y escritor y propuso la metodología contra el aprendizaje memorístico. Que el alumno ya no memorice, que lo aprenda, que lo interprete, que lo sepa poner en otros contextos, porque a veces cuando memorizamos, pues te lo sabes como vulgarmente se dice de machete, ¿no? Como se dice, pero no nos sirve de nada en otros procesos o en otras situaciones. ¿Ok? Siguiente tenemos a José Martí, que fue también un político, filósofo y poeta cubano. Fue un crítico de la enseñanza desvinculada de los problemas sociales. Promovió el pensamiento creativo a partir de un contexto del alumno, ¿no? O sea, él propone que no necesariamente se haga de una manera, que el alumno pueda pensar de formas diferentes, ¿no? Elder Cámara, que fue un obispo, y pues propone la educación popular que como único medio para liberarnos, es decir, que dejemos de formar a lo mejor las mismas mentes, que el alumno se pueda liberar pues en ese contexto. Y aquí viene de quien les hablaba al inicio, que es el principal expositor de esta tendencia pedagógica, que es Paulo Freire. Él nació en 1921 y murió en 1997. En el 47 inició sus esfuerzos por la alfabetización, que nadie se quedara pues sin leer, sin estar alfabetizado. Elder Cámara promovió el movimiento de la educación de base y promovió de la educación humanista, ¿ok? Lo cual pues trajo o invitó a Paulo a formar pues otro tipo de teorías basándose en las que sus colegas compartían, ¿no? Entonces, de él vamos a investigar un poquito más, aquí no nos vamos a quedar con esto. Propuso algunos ensayos que están muy interesantes y los pudieran buscar como la práctica de la libertad, pedagogía del oprimido, educación y cambio, en donde nos va introduciendo a todo esto, a lo que es la pedagogía liberadora. Este autor, Paulo Freire, pues sustenta su teoría pedagógica en el paso pues de una educación tradicional y bancaria a irnos humanizando, que era de lo que hablábamos en el parcial 2, en sus exposiciones de sus historietas, ¿sí? O una educación liberadora, ser más humanos, entender más al ser humano, ¿no? Y él comentó, cito textualmente, sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma de crítica. ¿Cómo entienden esta frase, muchachos? Tiene muchas variantes, pero una de ellas es que la educación tradicional imponía a los educandos a pensar de una misma manera y como las autoridades políticas en esos tiempos querían que se pensara. Vamos a poner de ejemplo el machismo. Okay, el hombre toma las decisiones, la mujer no se puede educar, ese tipo de situaciones, pues por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Sucede lo que está pasando aquí en esta imagen que les señalo. Estábamos formando mentes cuadradas, que todos pensaran de la misma manera, que no hubiera posibilidades. ¿Ok? Le retacábamos de información muchas veces innecesaria para la vida. ¿Ok? Entonces, él empieza pues a hacer ver, abrir los ojos a las personas en decir, bueno, nos quieren educar de una manera para que todos pensemos iguales y para que sigamos siendo dominados, que no podamos percibir
las injusticias, que nos da igual, es que el político lo decidió, el presidente. Muchachos, si nos ponemos a hacer un análisis hoy en día todavía sucede esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si seguimos una educación tradicional, pues esta es la tendencia que se va a seguir, ¿no? Entonces, Paulo pues propone un cambio rotundo, ¿sí? Si se fijan, empezamos educación tradicional, luego metimos el humanismo, ok, pero todo seguía a lo mejor una variante no tanto. Entonces llega esta teoría a dar un boom a la gráfica, ¿no? Y levantarlo y decir, bueno, necesita ser una educación totalmente renovada, ¿no? ¿A qué se refiere con la humanización y la educación liberadora? Y aquí la imagen lo dice, sin que yo les eche más rollo, es liberarnos de las cadenas que nos tenían atadas, ¿no? Transformarla a su estado de dignidad, a ser humano, a pensar, a no ser uniforme con todos los pensamientos, ni reproducir lo pasado. Aquí me gustaría, pues, mencionarles una frase que a mí me gusta mucho, no es mía, y desconozco el autor, pero dice por ahí que sí, que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchachos, si nosotros como futuros psicopedagogos no analizamos desde dónde partió la educación, estamos condenados a repetirla, a cometer los errores que se cometieron en el pasado. ¿Ok? Entonces, esta teoría se fundamenta en la toma de conciencia y este autor le llama así, concientización, una conciencia o estructura mental dinámica, ágil, dialéctica y que facilite una acción transformadora. ¿Ok? Muy bien. El método de alfabetización tiene como fin hacer que nadie decida por nadie y que todos sean capaces de ejercer su libre albedrío con sabiduría, que todos tomen sus decisiones y alfabetizarse pues no es nada más aprenderse las palabras, sino entenderlas, ¿no? Decir tu propia palabra, poder hablar, poder expresarte y poder comunicarte. Hoy en día alfabetizar a un niño pues es enseñarle a leer y a escribir, a comunicarse de forma oral y escrita. Eso es lo que él proponía desde el inicio. No lo enseñes a decodificar. ¿Qué pasaba antes? Nos enseñaban a leer palabras, sílabas. Y después íbamos a lo mejor mmm, traduciendo ya un texto, ¿no? Pero muchas veces quedaba muy vago la comprensión lectora. Entonces la alfabetización propone eso, que nos podamos comunicar de diferentes maneras. La metodología, pues nos hablaba de un diálogo de franca amistad, comunicación con temas de interés, usar e inventar técnicas, crear y utilizar medios que propicien la actividad. Pues básicamente nos invita a ser innovadores, a cambiar todo eso rotundamente, ¿no? Y que el educador no sea un símbolo de imposición, que sea alguien a quien le tengamos confianza, que nos podamos acercar. Y pues eso era lo que se proponía desde esos tiempos, ¿no? El rol del educador, rol del maestro, pues será que ayudar al educando a lograr un punto de vista cada vez más crítico de la realidad, aprender mutuamente, tener imaginación y pues básicamente dialogar. Y el educando, enfrentar un pensamiento crítico, pensar, bueno, ¿por qué es de esta manera? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué posibles soluciones? Ser un ente activo, consciente, sentirse un sujeto capaz de pensar y que puede tener una visión, otro panorama del mundo y defender sus convicciones y sus sueños. Esto es lo que se propone en esta teoría. Y la escuela, pues es un lugar en donde se hacen amigos, no solamente son edificios, aulas, salas, pizarras, horarios, es todo aquello de gente que se quiere, que se estima. Entonces se trata de ver a la escuela desde esa perspectiva. ¿Ok? El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela, pues deberá ser cada vez mejor en la medida que cada uno se comporte como compañero, como amigo, como hermano. Nada de una isla, pues, alejada de los demás, nada de convivir a las personas y después que no exista una amistad, ¿no? Él trataba de que todo pues fuera con base en algo humano, en formar relaciones, vínculos con las personas. ¿Sí? Por ejemplo, es lógico que en una escuela sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse y ser feliz. Es fácil, muchachos, ¿será fácil esto? Sí lo es. Hacer felices a un niño hoy en día, pues depende muchísimo de nuestro criterio,
de nuestra mente abierta o cerrada para poder educar a nuestros alumnos. Y pues básicamente eso es lo que Paulo proponía. Muy bien. ¿Qué les parece este tema? Ya nos adentra un poquito más, ¿no? Nos hace como que nos diga, bueno, era nuevo lo que estaban proponiendo, pero bueno, él quería venir a renovar totalmente. Vamos a hacer una actividad que va a ser un cuadro PNI, positivo, negativo e interesante, con la información que yo les proporcioné en esta sesión. Una sola hoja en una imagen, 4 equipos, como ya saben, los equipos que ya están establecidos si gustan o ustedes decidirán. Un solo integrante del equipo me lo sube a la plataforma para efectos de agilidad en la revisión, muchachos. Así le puedo comentar más, puedo darles una retroalimentación más amplia. ¿Ok? Y los nombres, no se les olviden, eso sí, porque de repente me ponen a batallar poquito ahí. Los nombres en la esquina superior derecha. ¿Ok? Van a hacerlo en Word, en PDF, no sé, en PowerPoint y ya al final lo cierran como una imagen, me lo cargan como imagen, ¿sale? Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Bye, bye.